Buenas noches a todos los amigos, los contactos. Primeramente, buenas noches los panelistas del panel Abolición del Antiguo Testamento. Estoy saludando a todos los miembros de este panel, los administradores de este panel, especialmente, y luego los miembros de este panel, los fundadores también de este panel. Estoy saludando a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey de los Reyes, Señor de los Señores. Estoy saludando también a las personas que están enfrente de mí, escuchándome, viéndome, mirándome a través de Facebook, esta gran red social internacional y potente. Estamos saludando a ustedes. Yo quiero mucho a ustedes según el amor del Señor. Y estoy saludando a los contactos míos y a los contactos de mis contactos. Es decir, tantos los que me escuchan, que me están viendo, mirando, directos y los indirectos. Ahora es muy tarde porque había un problema, ¿verdad? Un problema de conexión de internet que me tenía muy atrasado. Pero este video va a estar aquí, entonces los que no pudieron ver esta noche el video pueden verlo mañana, si yo quiero, cuando les presente entonces la oportunidad. Vamos a hablar acerca de lo que está escrito en la pantalla, siempre bajo la abolición del Antiguo Testamento. Las leyes ceremoniales y morales fueron cambiadas y reemplazadas. Las leyes ceremoniales y morales fueron cambiadas y reemplazadas. De eso que vamos a hablar. De eso que vamos a hablar. Estamos hablando de los dos. De las leyes ceremoniales y morales fueron cambiadas y reemplazadas por Cristo. Yo pasé también más de aproximadamente 25 años predicando dentro del Antiguo Testamento como el Nuevo. Yo, a la verdad, el Señor me puso allí, aquel lado del puente, en la predicación de ambos testamentos. En realidad yo no estaba predicando ninguno de ellos, porque a la verdad que un testador no puede dejar a dos testamentos. Un testador siempre deja un solo testamento, con dentro del testamento varias ordenanzas. Un testador no deja a dos testamentos, sino a un solo. Es decir, Cristo no dejó a dos testamentos. Cristo dejó a un solo testamento que se llama el Nuevo Testamento. En todas las escuelas del mundo, que sea donde hablan inglés, donde hablan español, donde hablan creol, donde hablan francés, donde hablan portugués, alemán, etc. Yo sé que hay diversidades de acentos. Los acentos son diferentes, pero la gramática es universal. La matemática es universal. Es decir, en todas las gramáticas del mundo, el nuevo no es compatible con el antiguo. El nuevo es el rival del antiguo, es antónimo del antiguo. Es contrario al antiguo. Cuando habla del nuevo, es decir que
el nuevo en todo sentido, el recipiente nuevo, el contenido nuevo. Ahora, cualquier muchacho que está en Cristo debe, bueno, sabe eso, que el antiguo no es el nuevo, es contrario al nuevo. Cuando habla del nuevo, es decir, que ya se desapareció, ya se fue el antiguo. El contenido antiguo es realmente enemigo del contenido del nuevo. Ahí entonces uno no tiene que ser canadiense, no tiene que ser americano, no tiene que ser italiano, no tiene que ser alemán para entender esto. Eso es una cosa gramatical para, bueno, que está en la calle, bueno, cualquier muchachito entiende esto. Entonces, para muchos predicadores, estamos hablando de los predicadores supuestamente del Antiguo Testamento. Ellos, porque bueno, todas las asambleas del mundo, que sea testigo de Jehová, que sea adventista, que sea de Dios, que sea bautista, que sea cualquier, entonces otra institución religiosa, son del Antiguo Testamento. Yo puedo decir porque el nuevo no se mezcla. El nuevo no se mezcla. El nuevo es único. Ahora, cuando tú tratas de coger un pedazo en el antiguo y lo pega en el nuevo, entonces eso es adulterio. Eso es un ataque contra el dueño del Nuevo Testamento. Un ataque contra la crucifixión de Cristo. Es declarar a Cristo guerra. Por ejemplo, si yo cojo una parte de la ley dominicana para aplicarla en los Estados Unidos, lo que estoy haciendo, estoy anunciando guerra a Estados Unidos, porque yo penetro el territorio del país con leyes extranjeras, las cuales entonces son violaciones para la ley local, para la ley americana. Es igual, cuando Cristo realmente cambió algo y lo reemplazó, es decir, el reemplazado no existe más. Ahora, cuando tú vas al Antiguo Testamento, coge ingredientes del Antiguo Testamento y los pegue en el Nuevo Testamento, tú estás declarando guerra a Cristo. Es decir, tú estás contra su crucifixión, estás contra entonces su muerte. Estamos hablando. Entonces, el antiguo no es el nuevo. El antiguo es rival del nuevo, es antónimo del nuevo. Eso no tiene componente grande, eso no tiene un estudio especial teológico. Eso no tiene entonces que ser, dice un blanco, un amarillo, qué sé yo qué. Eso es algo universal, cualquier niño entiende eso. No podemos mezclar, no podemos comparar porque ellos no son compatibles. Nuevo es nuevo, antiguo es antiguo, punto. Ahora, para muchos teólogos, realmente, porque yo estuve también allí, yo estuve con ellos también, yo pasé muchos años entonces predicando en el Antiguo Testamento, haciéndome pasar como judío. Entonces, bueno, yo estuve también con ciertos conceptos teológicos, y entonces para buscar privilegios del pueblo, entonces porque yo estaba también en el centro comercial, es un centro comercial, el protestantismo es un centro comercial. Porque yo estuve allí. Es un centro comercial. Ellos, todo lo que hacíamos, yo hacía, entonces elegir las cosas que tienen dinero, entonces para hacerlo pasar como cosas santas. Pero las cosas que no tienen dinero, entonces para nosotros fue algo abolido por Cristo. Por ejemplo, ellos dicen entonces las leyes ceremoniales fueron abolidas por Cristo, pero las leyes morales no fueron abolidas. Es decir, que ellos realmente que dicen, el sábado ya fue abolido. Ellos dicen entonces los sacrificios a los animales fueron abolidos. Pero para ellos, el diezmo no es abolido. Las primicias no son abolidas porque tienen dinero. Entonces, entonces que ellos, realmente lo que yo solía hacer es hacer un enano y pintar un enano, entonces un enano de Moisés, entonces, bueno, disfrazándolo y entonces poniendo cosas,
pasando poner dos cuernos, como un cuerno de ovejo, y entonces haciéndolo pasar como por Cristo, pero es un enano, es un enano de Moisés, como un enano, como Moisés, ¿ok? Entonces pone cosas que dice encima, pintándolo como de Jesús y poniendo bajo o poniendo encima de una caja a sentar, pero dentro de esta caja es el Antiguo Testamento. Entonces, así ellos están haciendo y entonces predicando a nosotros un Jesucristo falso. Porque tú no puedes hablar de Cristo, dejar atrás entonces un Nuevo Testamento puro, no mezcla con el Antiguo. Ahora, cuando uno intente hacerlo, bueno, dos cosas que están ahí. Que esta persona está destinado, o esta persona está destinado entonces para la muerte, o está bajo de un testamento de la muerte. Pero si muera, entonces practicando supuestamente entonces los ingredientes del Antiguo Testamento, muera sin Cristo porque Cristo lo tenía abolido, lo tenía reemplazado. Déjame explicarlo bien, porque estamos aquí, y por eso que Cristo nos puso entonces en porque poniéndonos en un tema que no es fácil, un tema totalmente incomún, un tema no es famoso, y no tiene mucho like. De los 50 personas que me están escuchando, que me están mirando, tal vez dos o tres, tal vez uno, dos o tres, entonces pueden entonces atreverse a mandar un like, o que se hacen un comentario. Entonces así, o que se aparecen entonces unidos claramente, visiblemente, para que el mundo lo vea también. Los vea. Bueno, y esto que entonces no es un mensaje que yo voy a ser aplaudido entonces por el pueblo, porque Cristo no tiene una iglesia de la masa. Cristo no tiene una iglesia del pueblo, no. Cristo tiene entonces una iglesia de personas escogidas por él, de personas especiales por él, especiales de él. Es decir, que no es algo que no es producto de la voluntad del mundo, no es producto del protestantismo, no es producto del catolicismo. Es un producto de la pura voluntad de Cristo. Entonces, escogiéndolo desde la fundación del mundo. No, la iglesia de Cristo no es una iglesia popular, no es una iglesia entonces, del pueblo, una iglesia. Entonces, la forma que yo veo que están haciendo los colegas, los pastores, como yo lo hacía. Y entonces, bueno, yo así, por ejemplo, si estaba construyendo un templo, yo mandé entonces a jóvenes en la calle con plato en su mano, con qué sé yo en su mano, agarrando entonces a cada una punta de una soga, esperando a que cada persona que pase, por favor, ayude a la concesión. Entonces, bueno, a borrachones, por favor, ayuden a la concesión. Entonces, drogadista, entonces todo, entonces ya, porque eso es, porque bueno, este templo tal vez fue construido, ¿verdad?, por ayuda de las personas que no tienen nada que ver con cristianismo, con personas realmente, personas infieles, que son algo del mundo. Él dice, este templo es un templo del mundo, fue construido por el mundo. Entonces, sin embargo, el templo de Cristo es un templo, nosotros somos el templo. Entonces Cristo no dejó su templo bajo de la mano del gobierno, bajo de la mano de los impíos, sino su templo somos nosotros, tiene que ser protegido, que sea socialmente tenemos que mantenerlo socialmente, económicamente, los miembros, entonces los órganos de ese cuerpo. Los cristianos son los órganos, pero no el gobierno. El gobierno es político, el gobierno no tiene nada que ver entonces con cuerpo espiritual. Entonces, bueno, es el gobierno que está subvencionando, que están trayendo subvenciones económicas, y entonces a las iglesias supuestamente son espirituales. Los templos. Vamos a hablar. Cuando hablamos de ceremoniales, leyes ceremoniales, el sacerdocio que ocupaba esas leyes. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando los judíos hablaban de leyes ceremoniales, están hablando del sacerdocio, los sacrificadores, los sacerdotes. Cuando hablaban los judíos de las leyes morales, están hablando de la ley misma. El sacerdocio para las leyes ceremoniales y la ley para las leyes morales.
Ahora, ciertos, bueno, los predicadores del mundo dicen que las leyes ceremoniales fueron abolidas, pero no las leyes morales. En ese sentido, lógicamente, ellos, bueno, ahora, excluyendo yo del grupo, porque yo hacía parte del grupo, ahora están diciendo que en ese sentido no hay Nuevo Testamento, en ese sentido. O sea, lo que yo veo, la forma que están mirando, que un testamento que tenía dos leyes, leyes ceremoniales y leyes morales. Si Cristo, bueno, abrogó una de ellas, las leyes ceremoniales, pero continúa entonces con las morales. Eso indica que el Antiguo Testamento no cambia, sino Cristo hizo un arreglo. Entonces borró algo que no andaba bien, entonces lo reemplazó de la palabra. Entonces eso es la continuidad del Antiguo Testamento que está ahí. No hay, entonces no puede hablar del nuevo si realmente hay ingredientes del antiguo en el nuevo. Eso no hay Nuevo Testamento en realidad. Lógicamente no hay Nuevo Testamento. Entonces, bueno, lo que yo entiendo acerca del nuevo es nuevo. Antiguo es antiguo. ¿Ok? Es decir, en realidad ellos, la ley de Moisés ya sigue. Vamos a leer eso en Hebreos capítulo 7, versículo 12. Hebreos 7, 12. Mira lo que dice ahí. Es la Biblia que son los hebreos que escribían que fueron dirigidos a hebreos. Un autor de este libro fue hebreo, se dirigió a los hebreos, no a nosotros los paganos, no a nosotros los gentiles, porque no teníamos leyes, no teníamos ley, no teníamos testamento. Entonces tenemos que saber esto, obligatoriamente. Mira qué dice ahí. Versículo 12 del capítulo 7 de Hebreos. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambiado de ley. Ya ambos fueron ahí. Los dos fueron. Las dos leyes fueron. Los dos tipos de leyes fueron ahí. Las leyes ceremoniales, entonces representadas por los sacerdotes, y las leyes morales por la ley. Mira qué dice ahí. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambiado de ley. Entonces no me habla, ¿verdad?, de que entonces, bueno, las leyes ceremoniales fueron abolidas o cambiadas, no las leyes morales. Ahí dice, las dos se fueron ahí. Las dos fueron cambiadas y reemplazadas. Bueno, y cuando leemos versículo 8, bueno, vamos a leer versículo 8, capítulo 8, versículo 7. Capítulo 8, versículo 7. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es decir, el primer pacto, entonces ya tenía defecto. Por eso, entonces lo cambiaron por un segundo. Y vamos a seguir. Versículo 13 del capítulo 8. Dice, estamos cortando porque tendríamos que usar el capítulo entero, porque por el tiempo esta noche, porque ya tenemos muchos videos hablando de esto. Estoy haciendo repeticiones. Estoy haciendo repetición a través de énfasis. Estoy enfatizando sobre lo que yo hablé en varios videos, varios audios y varios textos y en varios libros. Capítulo 8, versículo 13 de Hebreos. Al decir nuevo pacto,
ha dado por viejo al primero. Por decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Déjame repetir este versículo que está sacudiendo al mundo entero. Al decir, coma, o dos puntos, nuevo pacto, coma, ha dado por viejo al primero, punto y coma, y lo que se da por viejo y se envejece, coma, está próximo a desaparecer. Ya se fue el primer pacto. Ya se fue y entonces reemplazado por el nuevo pacto. Por la nueva alianza. ¿Ok? Entonces, no me diga aquí que no, porque las leyes ceremoniales o se fueron abolidas, abrogadas, eliminadas por Cristo. Pero se quedan las leyes morales. Es mentira. Porque dice entonces el cambio de sacerdocio también ha sido allá cambiaron, entonces allá cambiaron, allá un cambio de ley. Ya la ley se fue también, las leyes morales se fueron. Y vamos a leer capítulo 7, versículo 18. Porque 7, 18. Mira qué dice ahí. Queda, coma, pues, coma, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Déjame repetirla. A mí me gustan las repeticiones. Me gustan mucho. Me gusta, especialmente para los que están en el plan de salvación de Cristo. Mira qué dice ahí. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Es decir, no servía. No era bueno. Ya Cristo lo abrogó. Lo abrogó. Lo abolió, ya lo eliminó. Y lo cambió y lo reemplazó por un nuevo. Esto no tiene componente, señores. Amigos, eso no tiene componente. Eso no tiene que ver con color, no tiene que ver con clase, no tiene que ver con nivel, pero exactamente naturalmente hablando. Cualquier número en Cristo puede entender eso. No tiene que ser de una nación especial para entender eso. Mira qué dice ahí. Pues nada perfeccionó la ley. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, oye bien, de la introducción de una mejor esperanza, coma, ahí viene la preposición de dependencia, la cual me gusta, por la preposición, la cual es entonces pronombre relativo, por la cual es entonces la mejor, representa la mejor esperanza, ¿ok? La cual representa la mejor esperanza, pero es decir que por causa de la mejor esperanza, nosotros nos acercamos a Dios. Es decir, la ley anterior no pudo hacer a los judíos acercarse de Dios o a Dios. La ley les hizo alejar de Dios. Pero esta nueva esperanza nos hizo, porque por esta proposición de dependencia aquí, la cual es el pronombre relativo, creo. Entonces, por causa de esta esperanza, mejor nos acercamos a Dios. Gracias a Dios por el Nuevo Testamento, por la nueva alianza, la cual nos hace acercar a Dios. Porque nos llevó directamente a Dios, porque por la cual, no nosotros por nuestra propia fuerza, sino la nueva esperanza, el Nuevo Testamento, la nueva alianza, el nuevo pacto, entonces nacido en la sangre de Cristo en la cruz.
Entonces, esta alianza, esa alianza también, especialmente de los gentiles, porque nosotros llegamos a tener oportunidad a través de esta alianza, porque nunca teníamos a Dios como Padre, lo teníamos como creador, pero no lo reconocíamos, porque nuestros dioses eran las constelaciones. Nuestros dioses eran los ríos, los árboles, las montañas, la luna, o las estrellas, el sol. Eran dioses de nosotros, los impíos, los gentiles. Pero de Israel, los judíos de Israel, los judíos tenían solo el verdadero Dios como Padre. Pero realmente, como Dios, y por eso yo tenía un testamento que hablaba solamente de este Dios, pero Dios se impuso a ellos, entonces radicalmente, pero nosotros no. Al contrario, también el contenido del testamento de los judíos era contra nosotros. En la carne de puerco que ellos no comían era una figura, representaba a nosotros, los impíos, los paganos. Los judíos no tenían relación social con nosotros. Los judíos de Israel no entraban en la casa de los gentiles, de nosotros. Si uno chocaba anteriormente con un gentil, con un pagano, cuando regresó a su casa, se lavó sus pies y sus manos porque acabó de tocarse con un impío. Es decir, la ley el Antiguo Testamento era un enemigo de los gentiles. El Señor que quiso eso, el Señor vino y lo tomó y lo quitó del medio y para darnos acceso a Él a través del Nuevo Testamento. Entonces, ahora, si a la verdad tú piensas que tú tienes un libre albedrío, lo cual yo sé que no existe nunca, no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Eso es supuesto libre albedrío. Ahora, si tú crees que tú tienes un supuesto libre albedrío, es decir, ya tú mismo, tú pusiste bajo el Testamento, lo cual te humillaba. Entonces te consideraba como impío, como una cosa no humano, o como abominación. Pero Cristo vino a quitarlo de en medio. Tú estás dando apoyo a esta ley que colgó a Cristo por causa de nosotros, que crucificó a Él, que maldijo a Cristo, a su cuerpo, a su carne. Entonces tú estás dando crédito a ellos. Entonces, cuando tú traes ingredientes del Antiguo Testamento, lo cual fue reemplazado por Cristo en la cruz, porque estos ingredientes eran contradictorios a nosotros. No querían saber nada de nosotros. Eso es. Entonces ahora tú estás dando intelectualmente, entonces apoyo diciendo a la ley, al Testamento, tú has hecho bien, porque tú crucificaste a él, tú lo colgaste en un madero. Entonces practicándolo no dentro de la iglesia de Cristo, porque entonces todo lo que está bajo del testamento, del testamento abolido, abrogado, no está bajo del Nuevo Testamento, no es cristiano. Déjame seguir. ¿Y por qué Dios cambió el primer mandamiento? ¿Por qué Dios cambió la primera alianza? ¿Por qué Dios cambió el primer testamento, el antiguo? ¿Por qué lo cambió? Bueno, una de las razones básicas por las cual Cristo lo cambió, porque el primer testamento no fue hecho con juramento. Oye bien, el primer testamento no fue hecho con juramento. Por eso era cambiable. Podría ser cambiado en cualquier momento. O sea, hasta la fecha de la reforma. De reformación. Cristo vino a reformar todo. Mira qué dice ahí. Pero entonces el Nuevo Testamento fue hecho con juramento. Y eso no puede ser cambiado, no puede cambiar. Y por eso anteriormente, cuando en el bajo del Antiguo Testamento, cuando Dios daba algo a uno de los judíos, pero no está seguro. En cualquier momento Dios lo puede devolver, lo puede coger de nuevo, puede perderlo, porque era un testamento sin juramento. ¿Ok? Sin juramento, era un testamento indeciso. Tal vez sí, tal vez no.
Es por eso Cristo dijo, muchos llamados, pero pocos escogidos. Es decir, muchos entonces podrían ser llamados en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero cuando llegaron a la puerta de Cristo, al portón, el portero dijo a ellos, Jorón, párense ahí, déjame mirar en la lista. Bueno, de los 100 que fueron llamados, solamente son 30 que fueron elegidos, 70 fueron rechazados. Es decir, que era un testamento indeciso, porque no tenía juramento que lo servía de sello. Pero el Nuevo Testamento sí, un testamento que fue hecho bajo de juramento. Esto no puede ser cambiado. Sus dones, por eso que Pablo dice en Romanos 11:29, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables bajo del Nuevo Testamento, porque es un testamento de juramento. Vamos a leer esto. Y esto no fue hecho sin juramento, según versículo 20 del capítulo 7 de Hebreos. Y esto no fue hecho sin juramento, punto y coma. Porque, versículo 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Es decir, no hubo juramento en el primer sacerdocio. Por eso era cambiable, por eso estoy diciendo. Porque entonces ellos no, porque la ley que fue escrita por Dios por su mano no puede ser cambiado. Sí, porque no hubo juramento. Bueno, este concepto puede ser entendido más naturalmente por los que estudian leyes, por los abogados, más o menos. Ahora, naturalmente hablando, por concepto jurídico, ellos pueden entonces tener eso más o menos en el sentido natural. Ellos pueden ser convencidos por los argumentos míos y lógicos, pero para ser vencido tiene que ser por parte del Espíritu Santo, para creer entonces enteramente en este y publicar tu creencia. Y entonces eso se queda en la mano del Espíritu Santo. Pero me enviaron a presentar argumentos bíblicos, me enviaron a presentar pruebas donde el testamento antiguo fue abolido. Y entonces ahora el vencimiento de tu alma, entonces depende, entonces esto en la mano del Espíritu Santo. Es muy importante. Ahora, intelectualmente ustedes pueden ser convencidos, intelectual, filosóficamente hablando, por mis argumentos. Entonces, pero científicamente tienes que ser vencido por el Espíritu Santo. Es muy importante esto, es lo que estoy diciendo. Entonces dice, y eso fue hecho sin juramento, el primer testamento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, es decir, el Nuevo Testamento, con el juramento del que él le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí no se puede cambiar, porque eso no puede cambiar, reemplazar por otro. Pero antiguo sí, porque antiguo fue hecho sin juramento. Y esto, si tú no entiendes eso, tú no vas a entender entonces más, porque tal vez Dios mismo, tal vez esto no es una cuestión de porque tú no sabes gramática, es una cuestión de destino. Porque hay mis profesores de gramática, mis profesores de matemática, y no entienden esos conceptos. Pero yo que soy alumno de ellos, yo lo entendí. Eso indica que entonces no por el vacío gramatical entonces que tienen, sino porque no han recibido de parte del Espíritu Santo la revelación de este. Es muy importante lo que estoy diciendo ahí. Entonces, ahora, ¿qué es un juramento en ese sentido? Juramento, ¿qué es juramento? ¿Qué trabajo que hace el juramento? La Biblia no es que cualquier versículo que tuviera, yo soy predicador. La gente se puede encontrar como 50, 200, 300 sectas
entonces 10 o 20 en cada esquina. Porque todas las palabras que caen bajo de ellos, bueno, son de ellos. Y entonces ellos están haciendo bulla. Entonces buscando, y entonces diciendo, ellos están ahí para condenarte. O condenarte, entonces tú eres el diablo, tú eres qué sé yo qué, entonces haciendo bulla, entonces poniendo la cosa en su garganta para que la garganta se siente como se sale con poder humano, poder carnal. Porque entonces la palabra no es así. Que por eso Cristo ha puesto en su iglesia 5 ministerios: doctor, apóstol, evangelista, profeta, pastor. Pero para edificación común de su iglesia. Pero no doctor de la teología. No, la teología es una ciencia humana como todas las ciencias del mundo, como medicina, como derecho. Entonces, bueno, cualquier persona, entonces, bueno, quiere entonces ganar mucho cuadro, quiere tener un puesto, una profesión, va a estudiar teología. Otro va a estudiar matemática, otro va a estudiar entonces derecho, otro va a estudiar medicina. Es igual, es una ciencia humana. Esta ciencia fue creada, fue inventada por los griegos antes de la venida de Cristo en la tierra. En el año 333 antes de Cristo, la teología fue inventada, creada por los griegos paganos. Es decir, es una ciencia humana, una ciencia natural, una ciencia pagana. Esa ciencia no puede entonces no puede enseñarte acerca de Dios, porque esa ciencia no conoce a Dios. Entonces, bueno, antes de venir, después que Cristo encontró la teología aquí en la tierra. Cuando Cristo iba, antes de volver al cielo, donde, en su casa, a su lugar, donde entonces, después que volvió, antes de volver al cielo, él dijo que a los discípulos que mi Padre enviará otro consolador. Y este consolador os conducirá en toda la verdad. Él no dijo que el Espíritu Santo va a conducir a ellos en 50% de la verdad y la teología va a ser el resto. No. En toda la verdad. Cristo nos dejó la interpretación de su iglesia, la interpretación de su reino en la mano de la teología. Cristo no reconoce la teología. Cristo reconoce a Pablo, a los apóstoles que él mandó. Y Pablo dijo que todos los que la aprendió en el judaísmo no lo servía de nada. Todo lo que él escribió ahí salió de revelaciones. Es decir, que él votó y rechazó todo lo que había aprendido de Gamaliel. Pablo fue a estudiar la ley exacta de parte de Gamaliel, pero entonces nada de eso servía a Pablo para entonces en cuanto al misterio del evangelio, que es una revelación de Cristo. Es decir, entonces que si tú, una persona que muera siendo teólogo, pero no muera siendo cristiano. Es muy importante eso. Lo que estoy diciendo es estoy leyendo el versículo, no estoy haciendo una exposición teológica, sin prueba bíblica, porque estoy ahí, entonces yo soy un hombre bíblico, no teológico. Mira qué dice ahí. Hebreos 6, versículo 16 dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Escúchame. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Ya me reí eso. Porque tal vez entonces los que están ahí, a unos también que son abogados, unos que son médicos, unos que son, bueno, muchos que me están escuchando, me están mirando también. Hebreos 7, 16 dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces no hubo juramento en el Antiguo Testamento, no hubo confirmación, no está confirmado el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no está confirmado por Dios, porque no fue hecho por juramento. El Nuevo sí.
El nuevo fue hecho con juramento, está confirmado. Entonces, esta ya eliminó toda la controversia, lo eliminó. No hay controversia en este. No hay rival en este. Este no. El nuevo no tiene rival. Es algo confirmado por Dios a través de ese juramento. Y el Nuevo Testamento es Dios mismo que lo trajo. Oye, el Nuevo mismo es Dios mismo que lo trajo. La salvación fue predicada por Cristo, primeramente. Vamos a leer. Sin embargo, el Antiguo Testamento fue dado por los ángeles, por criaturas. Pero el Nuevo fue dado porque el Creador mismo vino a traer este tremendo de salvación para salvar a su gente. El Antiguo fue dado de parte de los ángeles. Esto es totalmente diferente, hermanos. Ahora, ¿qué dice Hebreos 2? Hebreos 2, versículo 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Están hablando a los judíos, no a nosotros los gentiles. ¿Ok? Está hablando el autor de esta epístola a los hebreos, no nosotros los gentiles, porque no teníamos leyes. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta, la cual, ¿qué dice la salvación? Habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. La salvación fue anunciada primeramente por el Señor. Es decir, que la salvación, no hubo salvación en el Antiguo Testamento. El testamento sin confirmación, el testamento sin juramento no tenía, no hubo en él salvación. No hubo en él salvación. El testamento antiguo no hubo en él, porque le dice aquí, como la salvación, descuidamos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual presenta la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Es decir, el primero que anunció la salvación se llama Jesucristo. No hubo salvación en el Antiguo Testamento. El contrario de la salvación es perdición, condenación. Es decir, hubo tiniebla en el Antiguo Testamento. No hubo luz en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento era la sombra de las cosas futuras de Cristo. El antiguo era la sombra del nuevo. La irrealidad del nuevo. El nuevo es la realidad. Cuando la realidad viene, la sombra automáticamente se desaparece. Ya se fue. Recuerda que el antiguo era obligatorio de ser cambiado porque no fue hecho con juramento. El juramento es el elemento que puso fin a toda controversia. Es la confirmación. Entonces, el Antiguo Testamento no hubo confirmación de parte de Dios. No es una cosa confirmada. No es algo que tú puedes confiar porque no es confirmado por el Señor. El Señor no lo ha hecho con juramento.
Eso no lo he hecho sin juramento. Sí, el nuevo fue hecho con juramento. Esto hay confirmación. Esto no puede ser cambiado. Pero el primer testamento pudo ser cambiado. Era cambiado porque no tenía una certeza, no tenía certeza, no tenía confirmación de parte del Señor. No tenía sello. No fue sellado. No tenía la asignatura, la firma de Dios. Pero el nuevo sí. Es auténtico. Es el original. No puede ser cambiado. Cuando ellos dicen, no, Dios mismo, fue Dios que dio de la ley a Moisés. Porque normalmente cuando Dios manda a alguien, entonces esta persona representa a Dios, porque Dios que lo hizo. Dios que lo mandó, Dios que lo hizo. Pero Dios los entregó la ley, las leyes y la ley de Moisés en las manos de ángeles, de criaturas. Era un testamento dado, proclamado por criaturas, ángeles. Mira que dicen Hebreos 2, versículo 1 y 2. Hebreos 2, 1 y 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 2 de Hebreos capítulo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, escucha bien, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es decir, la palabra primera del Antiguo Testamento, la ley, fue dicha o dada por ángeles, por criaturas. El Antiguo Testamento, señores, cuando tú estás dentro del Antiguo Testamento, entonces tú estás muy lejos del cristianismo. Cuando tú intentas de practicar uno de sus ingredientes, tú estás practicando ingredientes de la muerte. Cualquier cosa que sale del Antiguo Testamento son productos de la muerte. Porque entonces el testamento fue un testamento indeciso, sin firma, sin confirmación, sin juramento. Era natural, era sombra. Cualquier expresión que sea de Salomón, que sea de David, que sea de cualquier uno de los autores del Antiguo Testamento, son expresiones realmente que salen dentro del testamento de la muerte. Son productos de la muerte. Es decir, el testamento, David, Ezequiel y Salomón, todos están bajo del Antiguo Testamento, bajo de la ley. Todos los que ellos hacían entonces basando en la ley. El testamento de la muerte. Vamos a leer en Hechos capítulo 7. Hechos 7. Hechos 7, ¿ok? Hechos 7.
Hechos 7, versículos 51 a 53. Hechos capítulo 7, versículos 51 a 53. Vamos a hablar de Esteban, el primer diácono, el primer mártir de la iglesia de Cristo. Era un diácono llena de sabiduría, de conocimiento, de Espíritu Santo. Era hebreo, era judío. Entonces era asunto de ellos. Pero eso no tocaba a nosotros. Somos lejos del Antiguo Testamento, separados. Para el Nuevo Testamento éramos enemigos de él. Entonces, entre los hebreos, no nosotros gentiles, tienen que tener eso cuenta, porque nosotros los gentiles están sirviendo a un Dios ajeno, un Dios totalmente, no es Cristo. No, cualquier que muera bajo el testamento no muera con Cristo. No es cristiano. Ya me explicaré. Mira qué dice ahí. Mira qué dijo Esteban, un judío, a los judíos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Esteban está hablando con su paisano. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Cuáles? Los judíos. No está hablando con nosotros. Es por eso que ellos, donde quiera que yo vea una palabra, está hablando con nosotros. Pero, señores, pero no es así. Entonces, cuando Duarte estaban hablando en el tiempo de la revolución, de la revolución, cuando Duarte está hablando, está hablando con el pueblo dominicano, también con los opresores, pero opresores directos. Pero no está hablando con los africanos en Costa de Marfil, o con los italianos en Italia, o con los filipenses. Pero tenemos que saber entonces a quién fue dirigido el mensaje. Entonces, tú no puedes coger el mensaje entonces de judío, entonces aplicarlo en el sector pagano. Porque la misma cosa que ellos hacen. Ellos cogen el Salmo 51 que David cogió la mujer del hombre y mandó a matar al hombre. Entonces, ahora después que Dios lo mandó a decir lo que hizo, David entonces, formuló su salmo. Entonces, hasta ahora que los pastores entonces mandan a uno entonces a leer ese Salmo 51. Entonces, leyéndolo. Entonces, fui yo que mandé a matar entonces a Uría para quedarme con su mujer. ¿Y por qué yo tengo que citar un salmo de David que Dios resolvió con David como 800 años antes de Cristo, 800 o 700 años antes que vino Cristo? Pero ven acá. Pero esto es loco, Pero esta mujer está citando, haciendo lectura con esta mujer o mujer. Entonces, la mujer, parece la mujer mandó a matar entonces a Uría para quedar que es su propia mujer con mujer. Pero ven acá. Entonces, es un tipo de zombificación. Yo a ti, así que yo dirigía entonces a los que están bajo de mi enseñanza del Antiguo Testamento. No solamente yo era predicador de aquel sistema, pero yo era escritor también del sistema. Mira qué dice ahora. Vamos a leer. Dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Pero no los padres de nosotros gentiles. Ya no resistimos al Espíritu Santo. Se eran los judíos, está hablando con judíos, no con nosotros. Versículo 23, 52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Hay pastores que ponen, que están haciendo
¿Qué están repitiendo eso? Predicando, predicando. Entonces, en la congregación pagana, en la congregación cristiana pagana convertida en Cristo, están leyendo esto o catalogando, atribuyéndolo a nosotros. Pero no, entonces, mira qué dice ahí. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, que es Cristo? ¿Y de quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Pero entonces está hablando matadores, están hablando de los judíos. Pero nosotros en Tira no matábamos a Cristo. Ellos mataron a Cristo, entonces la muerte de Cristo nos servía, entonces nos servía de salvación. Gracias a la muerte de Cristo, gracias a su crucifixión, ahora tenemos acceso por su sangre, entonces a Dios. Entonces ellos mataron a Cristo, no fuimos nosotros, no ellos, los judíos. Mira que Esteban sigue diciendo a ellos: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, La disposición, los ángeles que dieron la ley, por disposición de los ángeles. Sin embargo, dice, la salvación que nosotros tenemos fue anunciada primeramente para el Señor, no ángeles. Israel, los Nuevos Testamentos recibió leyes de ángeles. Nosotros recibimos salvación de Cristo mismo, de Dios mismo. Son dos cosas diferentes. Es decir, que cuando tú estás leyendo salmos, cualquier salmo, Antiguo Testamento, cuando tú estás leyendo salmo, tú estás bajo de culto de ángeles. Tú estás rindiendo cultos a ángeles. Porque son leyes de ellos. Porque el Antiguo Testamento no había dicho eso. Es el Nuevo que está corrigiendo al Antiguo, que está diciendo al Antiguo no servía. Pero el Antiguo no puede decir que el Nuevo no servía, porque el Nuevo no existía todavía. El Antiguo no puede corregir al Nuevo. Es el Nuevo que corrige entonces al pasado. El presidente Danilo no puede corregir al próximo gobierno que va a venir después de él. Pero el próximo podrá corregir al pasado gobierno. Entonces, Nuevo está diciendo que no fue Dios directamente, sino fueron los ángeles que dieron las leyes a Israel, al pueblo, a los hijos de Israel. Ahora, si nosotros, sabiendo esto, si estamos bajo de las leyes del Antiguo Testamento, estamos bajo de las leyes de los ángeles. Estamos rindiendo cultos a ellos. Es decir, cualquier ingrediente del Antiguo Testamento que nosotros endorsamos, que sea por el diezmo, que sea por el sábado, que sea por las primicias, que sea por los salmos de David, que sea por cualquier cosa, entonces que han dicho uno de los profetas de ellos, estamos rindiendo cultos a los ángeles, no a Cristo. Porque estas leyes fueron dadas por ángeles y la salvación por Cristo. Entonces, era un testamento de criatura. El Nuevo es un testamento del Creador. Uno vino del cielo, otro de la tierra. Eso es. Vamos a hablar. Porque mañana es domingo, creo que. Domingo. Los que, bueno,
eh, mantengan conmigo por algunos o 15 minutos más para completar la una. Mira qué dice ahí. Cuando hablamos de las leyes ceremoniales se fueron y también las leyes morales se fueron. El sacerdote se fue cambiado, también hubo un cambio de ley. Ceremoniales representaban por el sacerdocio, los sacerdotes, y las morales se representaban por la ley. Ellos, los pastores, entonces, y todas las asambleas, las sectas. ¿Tú sabes que entonces lo que me tiene, muy preocupado? No a mí. Yo escuché eso, cuando yo escuché eso, realmente eso, yo temblé como una hoja. Me dicen que existen dentro del protestantismo existen 33,000 sectas. Dentro del protestantismo existen 33,000 sectas. Es decir, son 33,000 tipos de fe diferentes. O 33,000 tipos de Cristo. Entonces, por lo tanto, el vehículo de la apostasía se llama el protestantismo mismo. El vehículo de la apostasía se llama el protestantismo. Eso no es verdad. Aquí en esta ciudad hay más que 300 o 300 sectas diferentes. Y supuestamente están predicando un solo Cristo. Y cada secta tú no vas a encontrar ni 50 o 60 personas o 100 personas. Si encuentras 100, entonces la mayoría de las sectas son como 15, 20, o 10, o 25, o 30. Si tú pones todas juntas, no vas a encontrar como 2,000 personas, ni 1,000 personas. 2,000 personas. No vas a encontrar. Tú me estás diciendo a mí. Entonces, en el tiempo de Pablo, iban a tener una iglesia para Pablo, un templo para Pedro, uno para Santiago o Jacobo, otro para Juan, otro para qué sé yo qué. No. Entonces, Cristo iba a ser dividido desde el tiempo de los apóstoles. Había una sola iglesia a la cual Pablo envió carta, Pedro envió carta, Juan envió carta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, esto es una cuestión de alma, no es alma, es una cuestión de César money. It's a question of money. It's not a question of soul. It's a question of money. 33,000 sects in the Protestantism. 33,000 different sects. 33,000. It's not a question of soul. It's a question of money. ¿Y por qué ellos no ponen? Entonces, porque estos pastores, entonces no forman, entonces una sola congregación, sí son de Cristo realmente. Entonces, Cristo tiene varias doctrinas. Si tú puedes decir que si yo podría poner una asamblea en esta ciudad, entonces podría ser diferente. Bueno, no tengo problema que entonces podría haber, entonces, testigo de Jehová. Vamos a decir eso, porque yo tengo una doctrina diferente. Podría haber un católico, dice, entonces, diciendo el católico, yo digo Jehová, el problema. Pero no debería tener. Podría haber un solo adventista, no problema, porque ellos tienen cosas. Pero hay 50,000 pentecostales, 50,000. Hay como 30,000 evangélicos, pero yo no entiendo eso.
pero todos son del Antiguo Testamento. Ahora, ellos no son divididos realmente. Lógicamente no son divididos. Porque yo llegué en ciertas comunidades en otros países. Cuando ellos escucharon que Wilder está por ahí, todos los pastores de diferentes corrientes doctrinales, corrientes filosóficas, entonces se reunieron, ellos entonces se reunieron, nazareno, qué sé yo, qué pentecostal, qué sé yo, qué bautista, se reunieron contra mí. Porque yo estoy continuando, yo continúo diciendo, según la Biblia, según el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento fue abolido por Cristo. Pero toditos se reunieron contra mí. Yo dije a ellos, pero en este caso, ustedes no son divididos realmente, no son rivales. Pero entonces, si no son rivales, si son unidos, porque ustedes no pueden meterse juntos para construir, para tener una sola asamblea en la comunidad. Hay 10 asambleas, 10 sectas, entonces que no tienen ni 500 personas. Eso indica que ustedes no están buscando alma, que no están buscando dinero. Son 10 que son 10. Entonces, cuando tú pones todas juntas, no hallan. Tú no vas a hallar 500 personas. Pero entonces, ellos dicen, bueno, ellos vienen dice Pentecostal, que se lo de la roca, que se lo que, bueno, en realidad, entonces, yo no sé cualquier cosa que divide a ellos. No hay división en sí, porque todos creen en el mismo Testamento, en el mismo diezmo. Si ellos creen en el mismo diezmo, en las mismas primicias, en los mismos salmos de David, en las leyes presentando niños al templo, eso son cosas de la ley. Eso son cosas de la ley. Matrimonio en la iglesia, eso no existe en la iglesia, no existe ninguna, ni en la ley ni en el Nuevo Testamento. Matrimonio religioso no existe. No existe. Ahora, hay matrimonio, señores, pero no religioso. Matrimonio, la unión de dos personas, es un matrimonio. Ahora, para oficializarlo, para legalizarlo, tiene que ir al Estado, para pagar lo que el Estado pida, y entonces para que el Estado esté al corriente, ¿verdad?, de esta unión, para ponerlo legal, para ponerla legal y oficial. Pero entonces dice, entrar en la iglesia, dice que el pastor que se va a bendecir, no, porque Dios había bendecido eso desde Adán. La procreación natural fue bendecida por Dios. Dice entonces, después que Dios bendijo a Adán, y dice entonces, bueno, fructificad y llenad la tierra. Porque bendijo Dios a la procreación natural. Y todos los niños, no tanto entonces que ellos dicen ahora, hay niño legítimo, hay niño natural, porque entonces según la filosofía, según la tendencia protestante, con los niños naturales, entonces son niños que nacieron en pecado. Los niños entonces legítimos son los que nacieron bendecidos. Mentira. Todos los niños son bendecidos, porque naturalmente hablando, Dios había bendecido a la pareja. Entonces, antes de decir fructificar y llenar la tierra. Hasta los animales fueron bendecidos también, porque antes que empezaron entonces a procrear, entonces Dios los bendijo. Hasta los perros que están cruzando, están sobre la perra, entonces ¿qué tal cosa? Todos son bendecidos por Dios. Todos. Yo no he visto donde que mandaron a mandar a buscar a Pablo de venir a celebrar un matrimonio en la iglesia de Corintios. No. Los pastores no están ahí, los pastores, los evangelistas, los doctores, los apóstoles no están ahí para celebrar matrimonios entre mujer y hombre. Ellos están ahí para asistir matrimonio entre Cristo y hombre, espiritual, porque son dones espirituales. Entonces son los estados, son el estado que está encargado, ¿verdad?, de legalizar, de oficializar matrimonio, entonces entre dos personas.
Eso es algo pagano. Eso es pagano esto. Ok, para terminar con ustedes esta mañana, vamos a terminar ahí. Ellos dicen, las leyes ceremoniales se fueron abolidas, pero porque aquí las 12, ¿cuál es nuevo? Y es Cristo. Tenemos ahora ley de la fe de Cristo. No, la nueva es una nuevo contenido. Los adventistas están porque no, porque sí, que Cristo dijo que no, entonces abolirse. Cristo dijo, no vino a cumplir. Pero, ¿qué significa el cumplir? Dios cumplir significa continuar. Mira, mira, mira. Cuando persona está instrucciones gramaticales o las reglas, dicen ellos lo que Cristo ha abolido a cumplir, terminar de cumplir. Yo una promesa a una mesa de matrimonio o diciembre como 2004 o 2007. Cuando de diciembre de 2004, entonces presente en West o al West especialmente con ella. Es decir, yo cumplí con ella. Esta promesa ya no puede seguir. A ver, otra promesa. Eso no es continuidad, intención. Ya no sigue más. Es decir, no hay de otra promesa que cara por los apóstoles a nosotros los gente. Entonces nos saldrá se ha cumplido. Lo más grande, me siento totalmente, yo no sé en qué yo me encuentro, en qué tipo de planeta yo me encuentro. Cuando yo veo entonces que bachiller o que sea, profesional o psicólogo o doctor, profesores, no entienden la preparación hasta que
hasta que una joven nos saldrá de la ley. Que todos los límites de la ley está hasta que da límite y va a tener hasta de oración más. Eso es el dominicano, canadiense. Supongo que el presidente en la ciudad de Barahona elija a Son Pérez, ¿verdad? De este episodio de evento. Pérez, bueno, porque un mensaje para condiciones naturales muchas estamos. Entonces, el pueblo barahonero, un vivo, alegría. Ahora, hizo el director del evento, se haga una gran banquete, los invitados. Está hecha para está ahí. Están allí y la comida. Entonces, el director, entonces, sabiendo el discurso del pueblo, a escuchar al presidente de la República. Sus invitados, señores, compañeros, por favor, por de seguridad, el director no está diciendo cómo va a comer. La comida tiene un límite, tiene un tiempo de existencia hasta que se haya terminado el discurso del personal, que es más importante, el límite hasta que se haya terminado el discurso del presidente. Después que se termine el discurso del presidente, va a pasar con la no solamente la cucharita, sino la comida va a comer toda la comida, desaparecerla. Porque la hasta que da entonces en el tiempo o en el mundo. Cuando Cristo dijo, está no es su jota, el de ahora entera. Entonces, la ponen en falta de otra cosa. Entonces, cuando tú un supuesto
son os paganos sin vergüenza, no tienen salud, son ingratos. Cristo me envió sobre mí también, espíritu de ingratitud, pero me liberó de la sociedad por esta labor que me ha morar. Tú puedes adulterar, tú puedes robar, tú puedes matar. Entonces, ¿qué está bien? Al morar, las leyes del adulterio. Es al mundo en el programa más escuchado, el más y entonces que predica en esta adventista todo agro o con cualquier otro vehículo radio que yo estoy escuchando radio y con este ellos ¿no? Suben sus medicamentos, las frutas que tú no puedes comer. Y entonces ellos tienen a todos atrapados. Una comida que anteriormente no comían por causa de las cosas representaban a... Entonces eso que ellos el Señor la comer, pero Cristo, pero yo entonces con la gracia yo Pablo del Antiguo Testamento no pueden comerlo porque esto va a ser porque están bajo Cristo para siempre hasta nunca. Enemigos mentiras, enemigos paganos. Adulterio. Los dos adulterios. Porque el adulterio de mujer, uno a las dos personas el acto. No es que una comida americana. Dice Samuel y lo conduce como dice, entonces Jacob, Cristo apaga el adulterio y lo adulterio de ahora no tenemos de la no es revelado Cristo y estamos del territorio de los elegidos, territorio tipos. Cristo a un momento no es que matar al don que se yo qué matar gente. Entonces para hacer sino
en mi mente, se lo mató. No, tú tenías que matarlo físicamente. Era un crimen. Porque la persona no puede juzgar el pensamiento, juzgar el acto. Es ahí, por eso digo, Cristo, en morales, toda lo reemplaza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasaron nuevas. Bendito sea Jehová de los padres. En los cielos. Repetir eso como para su si por estos cinco malditos. Cristo trajo un juramento para entonces me gustaría decirles yo círculos amigos, uno de los discípulos de Cristo, de ellos. Pablo llevó a sus colegas de la predicación del ministerio a los para los gentiles. Pablo de Jacob, y cuando llegaron los judíos a hablar acerca de los milagros que el Señor hizo a través del ministerio. Vamos a leer entonces el episodio. Vamos a ver aquí. No son locos. Esto fue por el Espíritu Santo. Ahí entonces ahí no hay que variación. Hay que tener la revelación. Después vinieron a la casa de los ancianos, Pablo con sus compañeros. Mira, versículo 19 dice, a los cuales, después de haberles saludado a los ancianos, Pablo les una por unas las cosas que Dios los gentiles por Pablo, oye, está hablando lo que Dios había hecho entre los su ministerio de él. Pablo, entre los de Israel, hablando entre los por su milagro estaban a Pablo haciendo como judío,
Entonces, para ellos, de ahí yo saqué Jacobo todavía fue llamado ese último, siempre Pablo en otra cosa. Mira, dice, oyeron esto, Dios, o está hablando de mí, argentinos, claro. Mira que dice, ellos glorificaron y dijeron a Pablo, ya ves, ya tú ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero Pablo no está hablando, no está hablando de los judíos, está hablando de los gentiles que entonces recibido la salvación a través de la salvación. Está hablando de los judíos. Entonces está diciendo, mira como tantos. Pero dice Pablo, ahora mira qué dice. A forma les reemplaza los judíos. Se informa a los judíos en cuanto lo que tú estás enseñando a todos los que entre los gentiles apostatar de Moisés, diciéndoles si den ni déjame repetir esta versión para que ustedes entiendan mejor. Pablo, tú estás enseñando a todos que están gentiles de apostatar a Moisés. Él está enseñando a todos los judíos entre los gentiles apostatar a Moisés, porque él no podría enseñar a nosotros, porque Moisés no era de los gentiles. Él está no a los gentiles. Vamos a repetir. Hay mucha en Cristo. Mira que dice. A todos apostatar, vomitar, nos sirven las costumbres. Dios no habla de Dios. Hasta Moisés, yo me bautizo esto. Cristo me bautizo. Este bautizo en según capítulo de entonces, si Pablo apareció, más censuradores de la ley. El mismo ahora está el mismo. Ellos apostaron a los judíos. Ellos eran los y de la ¿qué está haciendo bajo de esta? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está de los judíos de Cristo? Que el dueño, ellos eran a ellos, no vas a apostatar, vomitar
llegar a Moisés y muestra, hablando de ellos, circuncidar a los hijos, observar, no observar el diezmo, sábado, presentar y las iglesias eran leyes. Entonces, todos tenían que observar una. Vete tú. Entonces, obsérvalo. No con el mismo. Y las ofrendas, 613 leyes. Entonces, tú es por la ley. Muerto. Hermanos, queremos la ley de Cristo. Nos queremos que espirituales. Tenemos que enganchar los sombras. Esa sombra no son salmos. Los salmos nuevos son salmos. Estamos cantando salvó nuestro espíritu. David, porque Dios nos salvó físicamente. David fue a guerra matando gente y nos mataron. Entonces al regresar, y entonces pintó un salmo, una poesía y puso melodía. Pero entonces los salmos nosotros, que significa himnos, cánticos, o porque Cristo nos salvó. Nos ha trasladado, Dios nos ha trasladado, ha librado de Satanás. Entonces, nuestra alma, y tú con él. El cielo, la vida para siempre. La acción que él nos da. Patrimonio, esto no es como si fueron finales. Cristo una sola vez para hasta nunca. El Antiguo Testamento, los gentiles. Escríbenme. Entonces mándenme juntas o al número 1-8-904-7417. 1-829-7417. Es mi WhatsApp también. Hay una pregunta, esto en privado. Una pregunta en público también. Will del para servir